Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo como mucho y tengo hambre. El síndrome del barril sin fondo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablarles de esta condición que algunas personas a veces me expresan o me escriben y demás, donde dicen, oiga, pero yo no sé qué pasa. Yo estoy comiendo muchísimo y tengo hambre. Siempre tengo hambre. Yo no entiendo por qué si estoy comiendo tanto, yo tengo hambre todo el tiempo. Ahora tengo más hambre que antes. Es verdad que estoy adelgazando, pero tengo hambre. Ok, aquí vamos. Quiero explicarle esto en la pizarra y vamos cortito. Pero lo importante es que usted, si está sintiendo más hambre de la cuenta, usted sepa por qué. Voy para allá, fíjense. Para nosotros tener metabolismo, ¿verdad? El metabolismo es lo que produce energía. Esa energía es la que nos da el movimiento que nosotros llamamos la vida. ¿Okay? Si cuando estamos hablando de metabolismo, estamos hablando de lo que produce energía. Y esa energía es lo que produce la vida. O sea, la vida se distingue porque se mueve. Y si se mueve es porque hay energía. Así que básicamente, una persona que dice, yo estoy comiendo y aunque como más, tengo hambre siempre, es bueno que usted sepa qué es lo que está pasando y qué se puede hacer. Por ejemplo, muchas personas que están gorditas, que están con metabolismo lento, que tienen la diabetes descontrolado, vienen y leen el libro El Poder del Metabolismo. Se dan cuenta que están comiendo un exceso de carbohidratos. Por ejemplo, si usted come un exceso de carbohidratos, pan, harina, sobre todo los carbohidratos refinados, pan, harina, arroz, dulce, chocolate, tortillas de maíz, pan, pizza, Coca-Cola, cosas así. Si usted come muchos carbohidratos, esos carbohidratos se convierten en glucosa. Esa glucosa, pues es el combustible principal del cuerpo, pero cuando está en exceso, pues básicamente el cuerpo se queda sin energía. ¿Qué pasa? Ahí viene a la salvación, ¿verdad? Viene entonces la dieta 2x1, donde usted aprende que hay alimentos tipo A, que son los alimentos que le llamamos A, porque adelgazan, y le llamamos A porque son alimentos amigos. ¿Amigos de qué? Del control de la diabetes. O ve los alimentos tipo E, que le llamamos alimentos que engordan, y que para efectos de la diabetes le llamamos alimentos enemigos. ¿Enemigos de qué? Pues del control de la diabetes. Así que los que son alimentos tipo A son los que adelgazan y son los amigos del control de la diabetes. Los que son E son los que engordan y son enemigos del control de la diabetes. Que una persona viene y dice, pues yo voy a comer una dieta 2x1, que es una dieta que se establece en el libro El Poder del Metabolismo, y yo voy a poner 2 partes de los A, que son los que adelgazan o de los que son amigos del control de la diabetes, y una parte de los E. Y ahí tengo una dieta balanceada. Ahora, ¿qué pasa? Que esa persona puede encontrar que de momento empieza a comer más proteína, más grasita, menos carbohidratos, se siente con más energía y empieza a adelgazar. Ahora ya no está así, sino que ahora se empieza a poner más delgado y con más energía. Pero entonces se me queja y dice, oiga, estoy adelgazando, la ropa me queda más grande, tengo más energía, duermo mejor. Dios mío, pero estoy comiendo como un salvaje. El cuerpo me pide comida, y yo sigo adelgazando, pero estoy comiendo demasiado. Esto es lo que está pasando, para que usted entienda. Fíjense. Lo que el metabolismo puede utilizar para convertir energía no es lo que usted come, es lo que usted digiere. Muchas personas que llevan años y años de estar gordos, de hacer las cosas mal, de comer montones de pan, harina y demás, tienen un problema digestivo, no digieren bien. Y por ejemplo, usted se come una proteína, digamos una pechuga de pollo, eso es pura proteína. ¿Qué pasa? Hay estudios que demuestran que el cuerpo suyo no va a poder utilizar, generalmente no utiliza más del 62% de esa proteína. Quiere decir que el 38% se vaya, usted sabe por dónde, se va por otro lado. Usted comió pollo y su cuerpo lo más que va a poder aprovechar bajo condiciones óptimas como el 62%. Eso hay unos estudios que demuestran que lo hacen midiendo el nitrógeno que despide el cuerpo, porque el nitrógeno viene de las proteínas, viene de los aminoácidos, así que midiendo la cantidad de nitrógeno que se sabe cuánto está aprovechando el cuerpo.
Así que si el pollo aprovecha 68 y pierde 32 bajo condiciones óptimas, imagínese cuando usted tiene mala digestión, pues a lo mejor en vez de 62%, usted está aprovechando el 33% y está perdiendo el 67%. Por lo tanto, usted tiene un metabolismo más alto porque está comiendo lo correcto ahora, está adelgazando, pero su cuerpo le pide comida. ¿Por qué le pide comida? Porque a él no le está llegando. Usted come algo, pero no necesariamente le llega a su cuerpo. Yo tengo cantidad de gente que conozco que tienen el sistema digestivo en tan mal estado, llevan tantos años sin tomar agua, tantos años sin alimentar el cuerpo bien, que el sistema digestivo no funciona. Y no funciona bien, al punto que se toman unas vitaminas y cuando van al baño a defecar, encuentran las vitaminas allá abajo. El cuerpo no las pudo digerir. O sea, encuentran las cápsulas, las tabletas completas. O sea, que pasó por todo el sistema y los ácidos hidroclóricos y demás, y las enzimas que se supone que produce el cuerpo no funcionan. ¿Qué pasa? Dentro del estómago, ¿verdad? Dentro del estómago, cuando entra un alimento, aquí entró el alimento, la pared del estómago produce ácido hidroclórico. Es un ácido bien fuerte, donde usted se puede comer una chuleta de cerdo, se puede comer un chicharrón de cerdo, usted puede comer cualquier cosa fuerte y el cuerpo la digiere. Ahora, al lado de eso hay un órgano que se llama el páncreas, que produce enzimas digestivas, que son enzimas para ¿qué? Para romper las proteínas, para romper las grasas, para romper los carbohidratos. ¿Qué pasa? Esto se llama digestión. Digestión. Cuando una persona no toma suficiente agua, que está deshidratado, el cuerpo no puede producir el ácido hidroclórico y ahora no digiere. Así que usted no toma agua por muchos años, no digiere, porque el cuerpo no puede producir sin agua el ácido hidroclórico. Usted no toma agua, su cuerpo está seco como un desierto, el páncreas no funciona bien. Como no funciona bien, ahora no puede producir las enzimas para digerir la carne, ni la grasa, ni los carbohidratos. Entonces usted dice, ¿por qué estoy comiendo tanto? Pues está comiendo tanto porque su sistema digestivo está afectado. ¿Por qué está afectado? Pues está afectado porque usted no tomaba agua. Ahora llegó la hora de no darle suficiente agua, que la fórmula se explica en el libro El Poder del Metabolismo. También ayudar al cuerpo, por ejemplo, hay enzimas digestivas, le enseño unas por aquí, por ejemplo. Estos son enzimas digestivas. Enzimas digestivas es enzimas que están diseñadas para ayudar a una persona a digerir. Cuando usted usa esto con la comida, digiere. Y digiere a un % alto. Quiere decir que usted se queda sin hambre. ¿Por qué tiene hambre? Porque digirió, pero no absorbió o no digirió. Así que la comida usted la puede entrar por aquí, pero lo que usted la alimenta no es lo que usted se come, es lo que usted digiere. Por lo tanto, a la hora de salvar el metabolismo, de quitar ese hambre desesperante, lo que hay que reparar es la digestión. ¿Cómo se repara? Tomando agua. Por ahí empieza. ¿Cómo se repara? Escogiendo los alimentos correctos, porque dependiendo de su tipo de sistema nervioso, se va a saber si su cuerpo acepta ese alimento o si lo digiere o si no lo digiere. Si usted tiene un sistema nervioso excitado y come mucha grasa, no la digiere bien. Come mucha proteína, no la digiere bien. Ahora, si usted tiene un sistema nervioso pasivo como el mío, la grasa le va súper bien. Y la proteína y la carne roja le va súper bien porque somos distintos. O sea, que es cuestión de conocimiento. Usted tiene conocimiento, usted puede manejar todo esto, no va a tener hambre, no va a tener que comer en exceso y va a tener energía. Y esto se los comparto por lo mismo de siempre, porque la verdad siempre triunfa.